Hola, buen día. ¿Qué tal, chicos y chicas? Hoy en este video quiero explicarte de manera fácil y muy sencilla cómo determinar valores de ángulos cuando están dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Sabemos que se forman ángulos opuestos por el vértice, ángulos correspondientes, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos. Todas esas definiciones vamos a aplicar en estos dos problemas. En el problema número 1, en la figura, la recta L es paralela con la recta M, condición básica para establecer congruencias de ángulos. Además, están siendo cortadas por una recta transversal T. Nos dan el valor del ángulo A, que es igual a 120 grados. Vamos a encontrar los valores del ángulo B y el valor del ángulo C. Para eso nos vamos a basar en la definición de ángulos opuestos por el vértice. El ángulo y también nos podemos basar en ángulos correspondientes. En el caso del ángulo A es correspondiente con el ángulo B. Por lo tanto, el ángulo A es igual al ángulo B por ser ángulos correspondientes. Por lo tanto, si el ángulo A es 120 grados, el ángulo B es igual a 120 grados. Luego aquí el ángulo C y el ángulo B forman un par lineal. Estos son ángulos suplementarios. Por lo tanto, para calcular el ángulo C, por formar el ángulo C y el ángulo B un par lineal, el ángulo C va a ser igual a 180 grados, que es la suma de los dos ángulos suplementarios, menos el ángulo que ya conocemos, que es el ángulo B. Hagamos la sustitución correspondiente, 180 grados, y le vamos a restar el ángulo B. ¿Cuánto es el ángulo B? 120. Hacemos esa diferencia, 180 menos 120, 60 grados. Y este sería el valor del ángulo C. Y aquí que ya habíamos calculado el valor del ángulo B. Veamos este ejemplo número 2. En la figura, L y M son paralelas cortadas por esa recta transversal. Si las rectas no fuesen paralelas, no pudiéramos establecer congruencia entre los ángulos, ya sean los correspondientes o bien los ángulos alternos internos o alternos y externos. Aquí conocemos el ángulo A. El ángulo A es igual a 45 grados. El ángulo A y el ángulo B son opuestos por el vértice. Y el ángulo B son, ¿verdad? Dijimos, opuestos por el vértice. Y como son opuestos por el vértice, el ángulo B es igual al ángulo A. La medida del ángulo A es 45. Por lo tanto, el ángulo B también su medida es 45 grados. Y de esta forma ya hemos determinado el valor de una de las incógnitas. Luego vamos a calcular el ángulo C. El ángulo C y el ángulo A forman un par lineal.
Estos, ¿verdad?, forman un par lineal. Es decir, son ángulos suplementarios. Por lo tanto, el ángulo C es 180 grados. Le voy a restar el valor del ángulo A. El ángulo A es 45. 180 menos 45 son 135 grados. Y ese es el valor del ángulo C. Ahora vamos a calcular el ángulo D. El ángulo A y el ángulo D son ángulos alternos internos. Alternos porque están cruzados, internos porque están dentro de las dos rectas paralelas. Alternos internos. Por lo tanto, por esta condición, el ángulo D va a ser igual a 45 grados. Y por último, el ángulo E, para encontrar el ángulo E y D forman un par lineal. Por lo tanto, el ángulo E es igual a 180 grados menos el ángulo D. Hagamos esa sustitución correspondiente. 180 grados menos el ángulo D, que son 45, y eso nos da 135. Otra manera de calcular el ángulo E es que el ángulo E, aquí, ¿verdad?, ya calculamos el ángulo C. Este ángulo C también, por ser alterno interno, el ángulo C también es igual al ángulo E. Y el ángulo C es 135. Por lo tanto, el ángulo E también, por esta vía, podemos determinar su valor. Muchísimas gracias. Espero, ¿verdad?, que la explicación sencilla para encontrar valores de ángulos cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Nos veremos en el próximo video. Muchísimas gracias. Saludes.